Bueno, hermanos, bendiciones de Dios. Vengo ante ustedes con un tema que el Señor puso en mi corazón esta semana y se llama Mi alma tiene sed de Dios. Es el título de la enseñanza. Mi alma tiene sed de Dios. Y vamos a mirar por favor la escritura en el Salmo 63, 1. Salmos 63, 1 por favor. Dice así: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Vamos a mirar un momentico el nombre en su Biblia dice lo siguiente en el título: Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Amén. Tenga eso ahí presente, el desierto de Judá. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está y dígale al Señor: háblame en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por el momento que nos has dado con tu palabra, y hoy te pedimos que nos hables, Señor Dios, y nos enseñes. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, como tu siervo Samuel declaraba: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos hoy, que tus siervos escuchan, Señor, y atenderemos tu palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el rey David estaba en uno de los lugares más áridos de toda la tierra cuando compuso este salmo, el desierto de Judá. Usted puede ir a Google y puede googlear, puede escribir en el buscador: desierto de Judá, desierto de Judea o desierto del Negev, y va a encontrarse con un paisaje montañoso, pelado como no se ha visto, pelado. Las temperaturas no son estas las que tenemos hoy. Nosotros tenemos usualmente, ahorita en esta ola de calor que tenemos, estamos llegando a 38 grados de temperatura. Amén. Usualmente nosotros manejamos temperaturas de 32 hasta 34. Y son temperaturas que ya estamos acostumbrados a soportar. Pero 38 grados, 37 grados diariamente, eso requiere bastante preparación para que eso no le gane a uno. Ni hablar la temperatura que hace allá en el desierto de Judá. Son más de 40 grados. Si ahorita como está, sentimos como que la piel se nos está tostando, ¿sí? ¿Cómo se sentirá usted en un lugar donde hay 45 grados? Mire, hay un desierto en Irán donde la temperatura máxima al mediodía son 65 grados. El pájaro que por accidente vuele un instantico por encima de ese desierto cae muerto de calor. O sea, de pronto iba con la bandada, estaban pasando al lado y de pronto sin querer quedó ahí, va para abajo, como una crispeta quedó ese pajarito. Ahí se encuentran los cadáveres de las pobres aves, secas. Terrible, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de ese desierto, entonces entendemos lo que está diciendo el rey David en este versículo, en el Salmo 63, versículo 1. Amén. Entonces vamos a hablar, o sea, ya que ilustramos el lugar, ¿no? Y dice:
Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Sabe por qué dice de madrugada te buscaré? A la hora antes de que salga el sol es el momento más fresco en ese lugar. Como no hay árboles, esa temperatura tan alta no se retiene en la noche. O sea, en el día es un calor que usted no puede soportar, lo puede matar a uno. Pero en la noche el termómetro se va para el otro lado. Casi llegan, las temperaturas bajan, casi llegan a los 0 grados. Y cuando es época de invierno, hasta nieve se ve. Y es un frío que cala los huesos. Si la persona no está bien cubierta, amanecen muertos por hipotermia en la noche. Imagínense lo que es un desierto. Entonces, en la frescura de la madrugada es donde la persona puede ir a las fuentes de aguas, al pozo. Amén. No al calor del mediodía. ¿Sí me entienden? No se va. Por ejemplo, usted dice, con el calor que está, dice, por ejemplo, usted al mediodía, bueno, voy a salir. A uno le dicen, usted no sea loco, después de las 4 salga, porque ese sol a usted se lo lleva. Y no es mentira. O sea, hay horas en las cuales uno salir en tierra caliente. Si no está trabajando, si está trabajando, le tocó con ese sol de compañero. Están arreglando la casa pastoral y están los hermanos dándole a la obra con ese sol. Y yo soy el aguatero mayor. Pastor, agua, agua, agua. Aquí el hermano Elías puede dar fe. Agua, agua. Y es que cobra riendo. ¿Sí o no, hermano? Ese sol cobra riendo. Y se requiere estar hidratado. Entonces, como les decía, la hora de buscar la fuente del agua es la hora más fresca de la mañana. ¿Por qué? Porque en lo que si usted se va en la hora de que salió el sol, ya perdió el año. Usted en lo que va al lugar donde está el pozo del agua y regresa, gastó más agua más agua. Su cuerpo gastó más agua. Amén. Y usted se puede hasta deshidratar por el camino llevando agua. Entonces se busca la hora más fresca del día. Amén. Entonces el rey David dice, de madrugada te buscaré. Y luego dice, mi alma tiene sed de ti. Que solamente imagínese el panorama, un desierto de roca y arena, montañas, caluroso. Y de solo pensar eso da ganas de tomar agua. Ustedes disculpen. Da sed. Ya les hablo de esta agua, ya les hablo del agua. Y da una sed allá muy brava. Ahora, pensemos en la sed. La sed es la alarma que manda el cuerpo cuando siente que faltan líquidos. Entonces le envía al cuerpo la señal de que hay falta de líquidos. Entonces hay que hacer algo. Vaya a la llave, vaya a la nevera, vaya a la tienda, vaya a alguna parte, pero consiga agua. Amén. El lío es cuando uno está en el desierto de Judá y no en Barranca. Usted aquí en Barranca se consigue una tienda y se consigue la botellita de agua. Está en la casa y se toma el agua. En el desierto de Judá el pozo queda a varios kilómetros de donde usted está. Y es un pozo para mucha gente. O es el pozo de la aldea que queda en el desierto de Judá. Y no pueden salir a toda hora, es a ciertas horas. Hay que ser respetuoso porque hay que compartir el agua con todos. Amén. Entonces les toca aguantarse esa sed hasta la hora que puedan ir por el agua. Ahora van al pozo y no hay agua. A buscar agua. A buscar señas de agua.
En el libro de Jeremías hay un relato de cómo los animales se hacen en la altura de las montañas y comienzan a olfatear, a ver si sienten agua, a ver si sienten la humedad. Y no, el ambiente está seco, ni una nube, así como está ahorita, ni una nube. No sé si ha visto los animalitos que rescatan de los incendios, desfallecen y con el agua los revitalizan. Son los pajaritos del páramo yéndose a las ciudades a ver si alguna persona les da agua. Imagine usted eso. Un animal que no se le acerca a uno, ni que uno le diga, venga, zorrito, comas este pedacito de carne, y le muestra a uno los dientes y se va corriendo. Ahorita perdieron el miedo y se están acercando a la gente para que la gente les dé agua. Esa es la sed, hermanos. Esa es la sed. Es una urgencia por beber. Y necesito hacer lo que sea por conseguir esa agua. Amén. Y le voy a decir por qué. Porque cuando la persona tiene sed, la boca se le reseca. Intente funcionar en este calor sin hidratarse. Después de un rato, la boca se le comienza a usted a resecar. La nariz también se le comienza a resecar, en las orejas se le comienzan a secar. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa la sed, hermanos. O sea, no es las ganas de tomar agua que nos dan. La sed es una cosa más brava. Amén. El pulso se comienza a debilitar. Por ejemplo, cuando la persona se deshidrata, de pronto alguien vomitó, tuvo una diarrea, tuvo alguna especie de sangrado y no recuperó ese líquido que perdió, comienza a experimentar todo esto. Deshidratación. Ese es un efecto de la sed, cuando uno no acepta la llamada de atención del cuerpo, necesita agua, y si uno no le hace caso, esto comienza a pasar. Hay taquicardia, el corazón comienza a latir, porque el corazón dice, me hace falta líquido en el cuerpo, necesito mandar más sangre, y comienza a latir más rápido. La temperatura corporal comienza a bajar. Bravo. Dios mío, dolores de cabeza. Entonces comienza a subirse a uno la presión o a bajarse la presión y comienza el dolor de cabeza. No sé si usted ha sentido esos dolores de cabeza de la migraña. Uno no sabe si uno tiene dolor de cabeza o el dolor de cabeza lo tiene a uno. Uno no sabe. Esos son brutales. Que hubo un tiempo, una ola de calor hace años, y yo salí a hacer una vuelta y regresé con ese dolor de cabeza tan lindo, me acompañó hasta la casa. Y nada que se iba. Que échese agua, que échese hielo, nada que se iba. Gracias a Dios se fue. Hermanos, y comienza el cuerpo a tener calambres, comienzan los músculos a jalar, a tener tensión, y luego el ánimo se comienza a perder, apatía. Usted puede encontrar una persona sedienta, la encuentra ya en las últimas, beba agua, tiene que hacérsela beber, porque ya no tiene ánimo para beberla. Amén. Cuando rescatan, por ejemplo, los perritos callejeros, que nadie recibe un perrito de esos, y cuando ya al fin alguien lo quiere recibir, está en las últimas, entonces les tienen que dar a la brava la comida para volverlos a reanimar, y ya después están de nuevo brinconeando esos perritos. Pero lo que es la sed y sus efectos son cosas de las cuales no podemos
no podemos ignorarlos, hermanos. Y esto mismo pasa espiritualmente. Esto mismo pasa. El mundo, hermanos nuestros, es como el desierto de Judá, seco a más no poder. Y todos los que viven ahí son secos, sin Dios. Su alma anhela a Dios, pero como no han ido a saciarse, entonces hay una apatía en sus corazones. ¿Me entienden lo que les digo? El rey David, él entendía esto. Él no quería llegar al punto en que él se volviera apático por Dios y no le interesara el Señor. Hermanos, nosotros no podemos llegar en nuestra vida espiritual a una apatía en la que Dios no nos interese. Tenemos que aceptar la voz de alarma espiritual. Mi alma tiene sed de Dios. Esta pregunta que le voy a hacer a usted, hágasela a usted. Y la respuesta tiene que ser muy importante. ¿Hace cuánto no ora? Y la otra es similar. ¿Hace cuánto dejó de importarle orar? Y eso tiene que ver con esto. Porque en la medida en que no nos saciamos, entonces ya no nos importa saciarnos. Estamos tirados a la vera del desierto, sin Dios. Amén. Mire, tenemos que aceptar la alarma espiritual del Señor. Mi alma tiene sed de ti. Amén. Entonces, ¿cuándo le debemos buscar? De madrugada. ¿Por qué? Es el mejor tiempo que hay. Por cierto, es la hora más fresca. Usted ahora siente el peso del calor. Siente el peso del clima cálido en todo su poder. Dice, ay, no tengo ganas, voy a hacer otra cosa. Y se pega debajo del ventilador, se pone de mochila el aire acondicionado, en fin, lo que sea, por refrescarse. ¿Sí? Pero en la madrugada usted no está pensando en eso. Usted se levantó y siente ese fresco. La madrugada aquí es muy fresca. Alabado sea Dios por eso. Y en ese tiempo usted puede decirle, Dios, vengo a buscarte. Mi alma tiene sed de ti. Amén. Entonces recuerde esto, no podemos llegar a ese estado espiritual en lo que no nos importa a Dios o nos dejó de importar. Cuando nos deja de importarnos, nuestro corazón también se comienza a afectar. Entonces ya no late lo mismo por el Señor. Cuando dejamos que la sed nos tome y no hacemos algo al respecto, cuando dejamos que esa sequía nos tome, entonces ya no nos importa nada. Amén. Porque uno se pregunta, ¿por qué hay tantos hermanos en la fe que ni a la brava mueven una silla? Y ni hablarles de ir a predicar el evangelio, porque dejaron de tener sed de Dios, se dejaron ganar por la aridez del mundo. Amén. Amén, hermanos. Mire, ¿qué es lo que le recomiendan a uno en estas épocas de calor? Primero, hidrátese. Amén. Evite la exposición continua al sol. Amén. Sobre todo esto, manténgase hidratado. O sea, no deje que la aridez le gane. Y espiritualmente es lo mismo. Estamos en tiempos peligrosos, amados hermanos. El mundo odia a la iglesia con saña. Y la gente que nos rodea es parte del paisaje del desierto.
Entonces, con ese panorama, usted no puede enfrentar eso seco como ellos. Necesita a Dios. Amén. Entonces usted primero en el día dice: Señor, mi alma tiene sed de ti. Amén. Entonces, amados hermanos, recordemos esto: mi alma tiene sed de Dios. Dispongámonos de madrugada a buscar a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces estamos en el desierto de Judá. Ahora quiero invitarles a que vayamos a otro lugar. Vamos a Samaria. Y vamos a Juan 4, por favor. Juan 4, del 10 al 14. Mire lo que vimos al inicio. El rey David de madrugada decide levantarse a buscar a Dios. Dice: Dios mío eres tú. Sabe que Dios está ahí. Debemos tener esa conciencia primero. Dios está aquí. Dios está contigo. Amén, mis hermanos. Entonces, en la madrugada, Dios se hace al lado de su cama. Y el rey David se levanta y dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Amén. Y ahora en Juan 4:10, el Señor le clarifica algo a una mujer que vive en una tierra, no es tan árida, es tierra de cultivos, pero no es tierra de ríos, es tierra de pozos. Y de esos pozos extraen el agua para beber, para los animales y para los cultivos. Y esta mujer samaritana, ella sale al mediodía. Sigue siendo una hora muy brava para salir. ¿Por qué? Porque a esa hora no sale nadie. A esa hora no se va a encontrar ella con nadie. Ella sale para que no la juzguen. Ella sale a esa hora porque ella ha tenido dificultades maritales con las señoras de sus esposos. Ella se ha quedado con los maridos de otras. Entonces, para no encontrarse con sus queridas vecinas, sale a la hora que nadie sale. Pero a esa hora se encontró con el Señor Jesucristo y estuvo hablando con él. Y el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente en Juan 4, versículo 10. Ya lo tienen todos, ¿cierto? Dice así: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Llegó a la hora donde la dama venía a buscar el agua. Ella tenía sed, su familia tenía sed. Amén. Y se encontró con la fuente del agua viva. Quien da el agua viva, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, el que beba del agua que yo le daré. Versículo 14, ¿sí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Como afirmaba el rey David. Sí, él decía: mi alma tiene sed de ti. Aquí el Señor Jesucristo lo confirma: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
Pero hay algo más, hermanos. Dios no solamente sacia nuestro anhelo de Él, sino que nos da para compartir con otros. Dice, porque el agua que yo le doy será en él una fuente que salte para vida eterna. O sea, el Señor no se contenta con que usted solito reciba la bendición, recibe. Y le digo una cosa, Dios no vino a la iglesia a formar charcos o lagunas. El río llega a un charco, a una ciénaga, a una laguna y ahí murió. Si la laguna no tiene salida a otra parte, esa laguna se puede ir secando o se puede ir convirtiendo en agua fétida. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Sí? O como le pasa al Mar Muerto, recibe las aguas del Jordán, pero él no las reparte a ninguno y comienza a perder el nivel del agua. Un día de esto nos dirán, ya no se llama el Mar Muerto, se llama el terrón de sal. Así es la cosa. Amén. Entonces el que beba del agua que el Señor Jesucristo da, no tendrá sed jamás. Y esa agua que Él da se convierte en una fuente. ¿Y eso cómo lo demostramos, hermanos? Vamos al versículo 28, del 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, el 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo esta mujer? Recibió el agua viva, estuvo hablando con el Señor y el agua que recibió la impulsó a hablar de Jesús. Amén. Miren, la iglesia necesita a Dios. La iglesia necesita a Dios, pero necesita también que después de ser saciada, salga a compartir a otros. Salga. Amén. No, los amén fueron más poquitos. Amén o no amén, hermanos. Amén, hermanos, esa es la gracia. Porque si nosotros, le voy a decir qué ocurre. Decimos, hermanos, vamos a evangelizar. Y eso va así de gente, como 5 hermanos. ¿Sí? Y los mismos 5 que han ido a lo largo de estos 30 años. ¿Ya? 30. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Los mismos 5 que salen desde que comenzó el primer pastor a la fecha. Y si no, esos 5 son los hijos de esos 5. Amén. Y esa no es la gracia, hermanos. O sea, el Señor le dio a usted la salvación, nos dio la salvación, nos dio el Espíritu, nos invita a la comunión. Entonces, como resultado de eso, nosotros salimos y compartimos el Evangelio. Como resultado de reconocer nuestra necesidad de Dios, nos saciamos de Dios y vamos y le compartimos a otro. Amén. Amén, queridos hermanos. Esa es la gracia del Evangelio, mis hermanos. El Señor Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos, a justificarnos, a presentarnos delante del Padre, a darnos vida eterna y luego nos comisiona para que compartamos el Evangelio a otros. Nos dio de gracia, entonces debemos dar de gracia. Amén. Y añado algo, una iglesia que se encuentra reseca no puede ser partícipe de la gran comisión, porque está apática de su llamado y deja pasar el llamado de Dios. Amén. Quiero que miremos Juan 7.
Ahora ya nos vamos de viaje otra vez. Ya no estamos en Samaria, ahora estamos en Jerusalén. Juan 7, versículo 37 al 39. ¿Listo? Los pongo un poco en contexto. Aquí la resequedad no es por el sol, no es por el desierto de Judá, no es por el clima de Samaria. Aquí la resequedad es espiritual. Los judíos llevaban haciendo fiestas y celebraciones durante muchos años, y en esta gran fiesta, al final, ellos esperaban que sucediera algo, pero llevaban años haciéndolo y nada pasaba. Entonces la gente dejó de tener expectativa por ese algo y comenzaron a hacer la fiesta como una costumbre. Se les volvió costumbre, la vida espiritual se volvió costumbre y entraron en una sequedad espiritual. Mire, yo soy cristiano desde el año 92 y hay veces la vida espiritual se vuelve monótona, y no porque sea monótona, sino porque nosotros nos volvemos monótonos. Amén. De pronto Dios requiere algo más de nosotros, pero preferimos seguirle dando vueltas al monte Sinaí. ¿Ya? Bueno, yo quiero que comiences a orar más. No, pastor, yo lo acompaño unos minutos antes del culto como estoy haciendo, y se queda así. No, pastor, yo con que usted me vea asistiendo, téngase por contento. Amén. Entonces entramos como una especie de religiosidad donde no hacemos nada más de lo que se espera de nosotros. Solo me congrego. En la casa pues esperan que uno sea buena persona. Sí, es buena persona, no es grosero. O sea, nada más de lo que se espera. Y de pronto Dios sí está esperando algo más de usted. De pronto Dios lo está esperando para mayor oración en su casa, en el lugar secreto. ¿Sí sabía? Si no sabía, Dios se lo manda a decir. Dios espera más. Amén. Entonces, como este pueblo no entendía que Dios pedía un poquito más de lo que ellos estaban haciendo, entraron en una sequedad espiritual, y muchos comenzaron a tener sed, a tener conciencia de que eso que estaban haciendo estaba sirviendo para nada. Amén. Y es bueno que despertemos espiritualmente y digan, no, es que como estoy haciendo las cosas, no estoy dando fruto. Necesito hacer algo más que congregarme, Señor. Listo. Comience a orar por los vecinos. ¿Ahora qué hago? Vaya y hábleles. Amén. Yo les recomiendo que hagan lo que me recomendaron hacer a mí. Mi pastor me dijo, llegue allá y salude a todo el mundo. Y llegué aquí y me convertí en la señorita simpatía. Vecino, ¿cómo me le va? Vecino, ¿cómo me le va? Desde que me voy de aquí para allá y de allá para acá, saludo a todos. Vecino, ¿cómo está? Bien. Vecino, ¿cómo está? Bien. Y ya después me dicen, pastor, ¿cómo me le va? Y yo, ¿y este man quién es? Dijo, sí, como logré una respuesta, ¿sí? Porque ellos sí saben quién es usted, saben que usted viene aquí. Ahora toca que usted sepa quién son ellos. Amén, hermanos. De pronto los chicos no saludan a nadie. ¿Da qué más? Y digo, ay, se acordó de mí. Yo estudiaba con usted en el colegio. Ay, encontraron un amigo perdido. ¿Sí? Encontraron la amiga perdida. Ay, usted está por aquí. Ah. ¿Sí? Hermanos,
Y estas personas se dieron cuenta de que tenían sed, pero ¿a quién le decían? Y en el versículo 37 el Señor Jesús se levanta y alza la voz. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Mire, si usted en este momento se siente reseco, lleva años en la iglesia cristiana, pero igual se siente seco como una tabla, es el tiempo de decirle al Señor, sí Señor, yo tengo sed. Él dice, el que tenga sed, venga a mí, vaya a Él, vayamos a Él y bebamos. Amén. Y miren lo que dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora no estamos hablando de una fuente, estamos hablando de ríos. Amén. Mire el contexto. Samaria necesita la fuente porque requiere agua para los cultivos, para sus ganados, ¿sí? Esas son sus necesidades. Y el Señor Jesucristo dice, mire, el que cree, el que bebe del agua que yo le daré, será en él será una fuente que salte para vida eterna. Pero aquí le dice a los que beben, los que beban, los que creen, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor me dio el privilegio de conocer un lugar que se llama el Estrecho del Magdalena. Es el lugar de Colombia donde el Magdalena es más angosto, así. El río viene como una quebrada y en ese punto se estrecha entre dos piedras y este es el espacio que tiene que pasar el Estrecho del Magdalena y luego sale a como digamos, a una especie de curva donde hay remolinos y bastante agua espumosa y sigue, y usted ve cómo se vuelve de ancho cuando llega a Barranquilla, ¿no? Que usted no le ve la orilla. También estuve por esa parte, que uno pasa por ese puente y uno no sabe si está pasando por un islote o por la orilla. Eso es muy amplio, la desembocadura del Magdalena. Y cuando el Señor habla de ríos, está hablando del nacimiento de ríos grandes. Amén. ¿Y por qué dice eso? Porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Versículo 39. Versículo 39, por favor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestra sed de Dios solo la puede llenar Dios. Amén. Dígale a su vecino, nuestra sed de Dios solo la llena Dios. Solo la llena Dios. No la va a llenar un predicador. Yo estuve en una época, yo vengo de una época, hermanos, donde era la persecución a los ministros, pero no para atacarlos, sino, ore por mí, póngame las manos, úngeme, y nosotros persiguiendo a esos tipos, en vez de ir a la fuente. Ustedes no vivieron esa época, que eso de llegar el predicador y decía, recibe, y caía la mitad de la iglesia y la otra mitad de la iglesia se ponía a totearse de la risa. Y comenzaba y recibe, y eso era, y se levantó una idolatría a los predicadores, pero ninguno fue al lugar de donde ellos sacaban ese poder, a la fuente del agua viva. Amén. O sea, fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Qué bueno que se levanten hermanos y que Dios los use para alcanzar a otros, gloria a Dios.
Pero qué terrible que la iglesia deje de poner la mirada en Jesús y la ponga en estas personas. Amén. Y comenzó a levantarse una ola de pseudoprofetas y la iglesia cayó en una especie de decadencia espiritual. Y la voz del profeta ya casi no se escucha, porque ya nadie cree a la voz del profeta. Si alguno de nuestros pastores nos dice: hermano, tengo un mensaje de Dios para usted, nosotros no lo escuchamos con respeto, sino con escepticismo. Amén. Terrible. Y nuestros pastores, Pastor Walter, nuestro pastor Emelio, nuestra pastora Carmen, hombres, mujeres de Dios, vienen con mensajes de Dios cuando nos visitan. Y muchas veces nosotros, por haber caído en esa religiosidad, estamos resecos. Pero el Señor le dice hoy a la iglesia reseca: si usted tiene sed, venga a mí y beba. Si usted tiene sed, vaya a Jesús y beba. Amén. Amén, hermanos. ¿Y sabe cómo lo va a saciar el Señor? Con el Espíritu Santo de Dios en usted. Pastor, ¿acaso no tengo el Espíritu Santo? Sí, por la fe lo tenemos, pero aquí hablamos de que el Espíritu de Dios se manifieste, amados hermanos, de que Dios a través de usted comience a tocar vidas, que Dios a través de usted comience a afectar su hogar, su trabajo, su estudio, amén, su barrio. Amados hermanos, estamos hablando de que no solamente se sacie usted, sino que usted se convierte en una fuente, se convierte en un nacimiento de ríos para alcanzar vidas de personas. Amén. Pero todo comienza con algo. Yo debo reconocer que tengo sed. Y estamos en una buena época, hermanos. Ayer y antier y antes de ayer, ¿cuántos días llevamos con el tema de la casa, hermano? 5 días. 5 días. Y digo llevamos, que eso sonó como a cuartel. ¿Sí? Mi labor ahí es hacer barra, alcanzar baldes y llevarles agua. O sea, no es la gran cosa. ¿Sí? Y por más que son nuestros esfuerzos de mis hermanos y el mío por saciarnos, son esfuerzos que dan risa. Uno queda todavía con la boca reseca, hermanos. O sea, lo que significa el sol para la sed. Hermanos, si nosotros hacemos esfuerzos y esfuerzos humanos por calmar nuestra sed espiritual, vamos a tener sed siempre. Amén. Mire, usted puede decir: no, pastor, yo a partir de la fecha me declaro bueno, voy a ser bueno y voy a ayudar a mi mamá con el oficio. Pastor, a partir de la fecha yo voy a dejar de ser cantaletosa con mis muchachos, que comiencen a sentir que la mamá respeta a los hijos. Pastor, a partir de la fecha voy a dejar de ponerle problema a mi señora. Y la señora: mi hijo, yo también hago el compromiso. Y usted puede hacer todo eso y seguir con sed. No, el Señor le está pidiendo algo muy sencillo. Si usted tiene sed, vaya a Él. Amén. No está diciendo: si tiene sed, haga cosas. Todo lo contrario. Usted se imagina el hermano Elías dándole pica, levantando columnas. Tengo sed, entonces va y se levanta otra columna para calmar la sed. No. A la tercera columna me desaparece. El sol me lo disuelve.
Él tiene que ir a buscar el agua. Dice, pastor, más agua. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Amados hermanos, no esperemos a estar resecos por una vida religiosa. No esperemos a estar resecos porque no buscamos a Dios. Aceptemos el aviso del Espíritu de Dios y vayamos a Jesús. Dígale a su vecino, no se haga el loco, vaya a Jesús. Vaya a Jesús. Dígale, no se haga la loca. No se haga la loca, vaya a Jesús. En serio. Miren, no estamos para hacernos los locos. El mundo está cada vez peor. Cada vez peor. Si uno dice, es imposible que los hombres cometan más maldades, al otro día nos sorprenden. Al otro día nos salen con una peor. Así está el mundo. Uy, yo no creo que ese tipo la vaya a embarrar más. Al otro día la embarra más y peor. Amén. Hay una persona en las redes que dice lo siguiente: no te pido que me la iguales, supéramelo. Y coloca unas noticias que dan una tristeza. Niños que mueren por causa de la guerra. Hombres, mujeres, familias que mueren por causa de la guerra. ¿Sabe qué están diciendo los palestinos ahora? Si hubiéramos sabido que esto nos iba a pasar por atacar a Israel, no lo hubiéramos hecho. Tienen todo el país destruido. Todos sus combatientes están de rodillas pidiendo que no los maten. Y sus cabecillas ya no se sienten seguros en sus mansiones lujosas en otros lugares del mundo. Están escapando por sus vidas. Y dicen, no pensé que esto hubiera sido así de malo. Hermanos, el mundo está mal. ¿Quién hubiera creído que después de ver semejante perversión, maldad, cómo estos tipos hicieron esos vejámenes contra esas damas? No se imaginan lo que estos pervertidos le hicieron a estas jovencitas, lo que le hicieron a los niños, lo que le hicieron a familias que se reían, se tomaban selfies, se grababan haciendo sus bajezas. Y uno dice, yo estoy con el atacado, mi solidaridad es con Israel. Y al otro día marchas en contra de Israel y a favor de Palestina, a favor de Hamas. Dije, ¿de dónde, en qué cabeza cabe que, por ejemplo, a una dama la violen y salga la gente a marchar a favor del violador? Eso está pasando en el mundo, mis amados hermanos. Esa es la aridez que hay en el mundo. En este mundo se felicita la delincuencia. Se felicita al malo. Se celebra al vivo. Y al que es decente le dicen el bobo. Ese es el mundo, hermanos, en el que estamos. Y al que no podemos ir con unas simples oracioncitas. Ay, Señor, te pido que salves la tierra, amén. No, hermanos, a este mundo hay que enfrentarlo con búsqueda de Dios primero. Nuestra alma necesita a Dios, iglesia. Si queremos darle a la gente lo que necesita de Dios, necesitamos ser llenos de Dios primero.
Amén. Dígale a su vecino, llénese de Dios. Llénese de Dios para que luego dé de Dios a otros. Vamos a colocarnos de pie, por favor.